bote para que vaya remando. O vaya haciendo ya un túnel debajo de la tierra para que no sea sorprendido por el fuego. Pero aunque esté debajo de la tierra, hasta ahí van a llegar los juicios del poder del Espíritu Santo. Juan 16 dice, versículo 25, 26, 28 y 31. Estas palabras os he hablado en alegorias. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorias, sino que claramente os anunciaré acerca del Espíritu Santo. 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Espíritu Santo por vosotros. Versículo 28. Salí del Espíritu Santo y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Espíritu Santo. 31. Jesús les respondió, ahora creéis. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí, las almas se ganan, si ni siquiera conoces a Jesús? Para conocer a Jesús, primero hay que conocer al Espíritu Santo. Si no conoces al Espíritu Santo, no conoces a Jesús. Entonces, ¿cómo pueden decir que Jesús ganó almas? Cuando la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuántas almas ganó Jesús ahí? Ninguna. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, porque no reciben esta palabra del poder del Evangelio, del Espíritu Santo en Jesús. Usted a lo que recibe es a un Padre, a un Jehová, a un Cristo, a un Señor, a un Jesucristo, a un Cristo Jesús. A esos sí les abre las puertas de su corazón, pero a Jesús y al Espíritu Santo no les da entrada, sino que ustedes los desprecian. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero esto es para que la palabra se cumpla. Juan 15, 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Óigame, el tiempo está cerca. Por lo tanto, en aquel día no vaya a decir que no escucharon. No vayan a decir, nadie los predicó esto. No vaya a poner un pero. Porque terrible va a ser aquel día. Terrible va a ser aquel día. Versículo 12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ser hijos del Espíritu Santo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de la voluntad de varón, sino de la voluntad del Espíritu Santo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su honra y su poder como del unigénito Hijo del Espíritu Santo, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere, de nuevo, no puede ver el reino del Espíritu Santo. Versículo 6 dice: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. Versículo 8 de Juan 3 dice: el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu Santo. Versículo 13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Espíritu Santo, que está en el cielo. 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Espíritu Santo sea levantado. 15: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Óigame bien, la ley fue dada por Moisés. Pero ¿qué es lo que hacen ahora los Moisés? Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, de Juan capítulo 3 versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, mire que Moisés levantó la serpiente. O sea que en la ley de Moisés, todos aquellos lobos levantaron la serpiente en el desierto, levantaron a Satanás, levantaron al trono de Satanás, la serpiente en el desierto. Pero así como aquellas iglesias, sinagogas de Satanás, a la cual hicieron como Moisés de levantar a la serpiente Satanás en el desierto, así también es necesario que el que te está predicando esta palabra sea levantado. Aquí hay otra interpretación, lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Óigame bien. Para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente, Juan capítulo 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿cuántos Moiséses hay aquí que han levantado la serpiente en todas las sinagogas de Satanás? A la cual levantaron a la serpiente de Cristo, a la serpiente de Jesucristo, a la serpiente de Cristo Jesús, y dejaron a Jesús.
Levantaron a la serpiente Jehová, rey de todos los ejércitos terrenales. Levantaron al Señor, levantaron al Dios sin nombre y dejaron al Espíritu Santo. Y todos hicieron como Moisés, que levantaron la serpiente en todos los templos, en el desierto, en la tierra. Así también es necesario que el Hijo del Espíritu Santo sea levantado. Por más que usted ande en las iglesias, porque la palabra dice que todas son sinagogas de Satanás. ¿A quién levantó Moisés en el desierto? A la serpiente. ¿A quiénes han levantado ustedes en el desierto? ¿A quiénes dan honra? A un Jesucristo, a un Cristo, a un Jehová, a un Padre, a un Señor, a un Chalón, a un Chelad, a un Dios muerto. Ustedes han levantado a la serpiente en el desierto, a Satanás. ¿Quién ha levantado a Jesús? Nadie. Porque Jesús dijo en su palabra: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Estaba yo las otras veces, ¿verdad?, discutiendo con alguien en las redes sociales y me mandó un mensaje y decía que Jesucristo acá, que te perdone, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y luego me sale mi mamá diciendo, lo que te dice él es cierto, ojalá te abra los ojos. Te va a abrir los ojos a ti el diablo. Porque si no crees en Jesús ni en el poder del Espíritu Santo, el diablo te va a abrir los ojos. Cuando veas al Hijo del Hombre llamado Jesucristo entre las nubes con aquellas bombas nucleares llenas de fuego, de azufre y humo. Por más que les he predicado esta palabra, para aquel día no vaya a llorar, sino que acuérdese. Porque yo no le puedo decir a mi mamá: cree en Jesús, en el Espíritu Santo. Por más que ella dice que crea, yo hasta lástima me da cuando se va a arrodillar y delante de un señor, de un buey, digamos. Porque primero le dicen: Padre, Señor, te pedimos. Por más que usted diga Espíritu Santo, ¿a quién le das honra primero? ¿Al Padre, al Señor o al Espíritu Santo? Y me dicen: Jesús el Cristo, el Dios te perdone el Espíritu Santo, que es el único que perdona. Que es el único que perdona, el Espíritu Santo. Y el que perdona pecados es Jesús. Pero ¿cómo me vas a decir a mí que Cristo perdona pecados? Que la sangre del Cordero perdona pecados. Que la sangre de Jesucristo perdona pecados. Mata a un cordero y te lo echas encima la sangre, a ver si te va a perdonar. Pero yo aquí, mi deber es predicar. Aunque la palabra es dura, la que predico. Porque tanto recuerden que Jesús dijo en su palabra que los propios enemigos serán los de su propia casa. ¿Qué me dicen los propios míos? ¿Cómo vas a ganar almas así? Insultando a la gente,
Es que no es insulto. La palabra tiene que predicarse con espada de doble filo, que penetre hasta herir lo más profundo del alma, hasta hacer la partida en dos pedazos. Así tiene que predicarse la palabra. Así tiene que predicarse la palabra. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí? ¿Cómo vas a ganar almas así? ¿Cómo las almas se ganan? Cuando les predico y ninguno acepta la palabra. Pero la palabra es para que se cumpla lo que Jesús dijo. Juan capítulo 1 versículo 10 y 11 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oye, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo puedes decir tú, yo soy salva? ¿Cómo puedes decir tú, yo no tengo pecado, cuando andas detrás de los baales, detrás de los dioses falsos? Esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Adorar a otros dioses que no sea Jesús en el poder del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces tú, ¿cómo puedes decirme tú que eres salva, que no tienes pecado, cuando te vas a arrodillar delante de un toro, delante de un cuerno, delante de otros dioses, que no sea Jesús en el poder del Espíritu Santo? Mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En aquel día, cuando el Espíritu Santo decida enviar fuego sobre toda la faz de la tierra, ahí te quiero ver cuando el toro te esté pullando los cuernos. Ahí te quiero ver como el macho cabrío, como la cabra brincando. Versículos 14, 15 y 16 de Primera de Juan, capítulo 1. El verbo hecho carne, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su honra y su poder, como del unigénito Hijo del Espíritu Santo, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, 15 dice: Juan dio testimonio de él y claró diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 3, 16, 17 y 18 dicen: porque de tal manera amó el Espíritu Santo al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió el Espíritu Santo a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18.
El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Espíritu Santo. Apocalipsis 22:16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy el pan vivo del Espíritu Santo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó el Espíritu Santo al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Mateo, versículo 1, porque ahí la palabra del Hijo del Hombre te ha puesto: de tal manera amó Dios al mundo. Un Dios muerto, un Dios sin nombre. Ahora ve a Mateo, capítulo 1. ¿Por quién fue engendrado? Jesús. Por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo tenía que mandar al Hijo, que era Jesús. Pero ahí el Hijo del Hombre le ha puesto un Dios, a la cual el Hijo del Hombre se cree Dios. Porque de tal manera amó el Espíritu Santo al mundo, a la cual el Espíritu Santo nos amó tanto a nosotros, a la cual el Espíritu Santo engendró a Jesús, para que nosotros fuéramos salvos por medio de Jesús. Pero Juan capítulo 1, versículo 11 dice: mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 17 de Juan capítulo 3 dice: porque no envió el Espíritu Santo a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero tú mismo te condenas. ¿Por qué razón? Porque no crees en Jesús, no crees en el Espíritu Santo, no crees en esta palabra. Así que tú mismo te condenas. No vayas a decir en aquel día: es que el Espíritu Santo es malo. Es que Jesús es malo. Recuerda que tú tienes como padre a Abraham, a la cual tiene el corazón como una piedra. ¿Por qué? Porque no quieren conocer al Espíritu Santo. No quieren conocer a aquel que engendró el Espíritu Santo, a Jesús. Por lo tanto, Juan 3:17, porque no envió el Espíritu Santo a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero tú mismo, óigame bien, usted mismo se condena. Aquí no lo está condenando Jesús, sino que todo aquel que cree en esta palabra será salvo por la palabra que Jesús transmite por medio del siervo.
Porque el Espíritu Santo no ha enviado a su Hijo para condenarlo a usted, sino que para que usted sea salvo a través de esta palabra. Pero usted mismo se condena, usted mismo se echa fuego. ¿Por qué razón? Por no creer en la palabra. Versículo 18 de Juan 3 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Espíritu Santo. Aquí yo soy un siervo del Espíritu Santo, un siervo de Jesús. Aquí usted no va a creer en Saúl, usted va a creer en Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Porque yo no le predico de Saúl, yo le predico de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Yo le predico de aquel que engendró a Jesús, de aquel que engendró a Jesús, que es el Espíritu Santo. Y también le predico de aquel Hijo que el Espíritu Santo engendró, que se llama Jesús. Aquí yo no le predico de Saúl. Aquí yo no le predico de Moisés. Aquí yo no le predico de Juan. Aquí yo no le predico de Timoteo. Aquí yo no le predico de Pedro. Aquí yo no le predico de Pablo. Aquí yo le predico de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted que me escucha, usted solo se condena. Usted solo se amontona fuego, porque no ha creído en Jesús ni en el Espíritu Santo. Ahora, si yo le estoy predicando, mi amado hermano vecino, usted no va a creer en Saúl, va a creer en Jesús, en el poder del Espíritu Santo. O va a creer en el Espíritu Santo, en la unción en Jesús. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy el pan vivo del Espíritu Santo. Yo, Jesús, dice, he enviado mi ángel. Aquí está ese ángel, aquí está ese siervo, dando testimonio de Jesús, dando testimonio del Espíritu Santo a las iglesias, dando el pan vivo del Espíritu Santo, que es esta palabra a la cual tú estás escuchando en esta tarde. Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy, te dice Jesús, a la